Estamos terminando el libro de Mateo completo. ¿Cómo están ustedes? Vamos a compartir el texto de hoy a modo de devocional y ver lo que el Señor tiene para nosotros, y por eso vamos a comenzar orando. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu salvación, por tu poder, porque siempre estás con nosotros. Gracias porque por medio de Cristo también podemos ir a ti cada día, como ahora, en oración, pidiendo que nos hables, que nos guíes, que nos muestres tu voluntad, que nos ayudes en todas las cosas que necesitamos, que perdones también nuestros pecados. Gracias porque eres un Dios que está en todo, en cada cosa de nuestras vidas, siempre, en el nombre de Jesús. Amén. En el texto ya vimos ya Jesús había resucitado y fueron las mujeres a verlo, dice, mientras ellas iban en el versículo 11, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, que Jesús ya no estaba. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, o sea, los soldados romanos fueron donde los principales judíos. Entonces los ancianos, dice acá, le dieron mucho dinero, le pagaron, ¿para qué? Dice el 13, diciendo, decid vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Entonces tenían un cuento para contar y con eso tratar de sacarse el problema de encima. Y si esto lo oyere el gobernador, o sea, no tenía que llegar a oídos de Pilato, dice, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Entonces con eso lo salvaban a estos soldados de la muerte. Es interesante que van a contar algo que pasó mientras estaban dormidos. Entonces, ¿cómo alguien que está durmiendo va a saber lo que pasó? Pero el miedo o la soberbia, en general los pecados cuando se juntan, hacen que la gente cometa este tipo de cosas que no tienen ningún sentido. Versículo 15, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora, cuando dice hasta el día de hoy, y no es la primera vez que vemos esta expresión en la Biblia, se refiere hasta el día en que fue escrito este texto, ¿ya? Y luego, desde el versículo 16 en adelante, viene un pasaje muy conocido que habla acerca del discipulado. En el 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y básicamente este último mandato es para la iglesia, es para nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos aquí en este texto. Eh, lo que vemos acá es que Jesús va a decir sus últimas cosas, las más importantes, y así tenemos que tomarlas. ¿Y qué es lo más importante? Lo que Jesús está haciendo hoy día por medio de nosotros, de su iglesia. Eso es lo más importante. ¿Y qué está haciendo Jesús hoy por medio de ti y de mí? Y lo digo así en vez de decir por medio de la iglesia, porque suena como muy general, pero cuando yo digo, ¿qué está haciendo Jesús hoy por medio tuyo? Se personaliza porque cada uno de nosotros es la iglesia. Y tenemos que verlo de esa manera. Y es una buena pregunta que tenemos que hacernos entonces, ¿qué está haciendo Jesús por medio de mí hoy? Y vemos en el primer texto este engaño que hacen pagando. Y el mundo, o el hombre con pecado en general, siempre va a tratar de usar cualquier cosa que tenga a mano para hacer las cosas según él quiere, tratando de lograr objetivos que él ve, que están en su vista, y no es capaz de ver más allá como Dios lo hace. Y en contrapartida tenemos al Señor mandando a la iglesia a hacer algo que cualquiera diría, oye, pero eso es imposible.
Para Dios no hay nada imposible. Y lo que Él ha puesto en nosotros no solo no es imposible porque la obra la hace Él por medio de nosotros, sino que también te ha capacitado a ti y a mí nos ha dado absolutamente todo lo que necesitamos, incluyendo su palabra, para poder hacerlo. De modo que no tenemos excusa. Pero más allá de que no tenemos excusa, es, nuevamente, es el poder de Dios que funciona por medio de ti y de mí para lograr esto. Y no solo eso, sino que además tiene resultados que son, ¿cómo podríamos definirlo? Espectaculares, es una buena palabra. Increíbles, quizás la palabra que mejor lo resume es milagroso. Tiene resultados que son milagrosos. Y esa es nuestra fe y por eso, confiando en el Señor, nosotros seguimos las instrucciones que Él nos da. Para mi gusto personal, el versículo que más peso tiene dentro de todo este texto que acabamos de leer es me van a decir el 19 y el 20, no, el 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es lo que dice el Señor. Todo el poder, toda la autoridad es aún y siempre va a ser así, de Él. Y en todo su poder y en toda su autoridad, Él va a convertir almas, usándote a ti y a mí por medio de su palabra y en la obra del Espíritu Santo para convertir vidas, para convertir almas, para salvar gente. Es tremendo. Eso es lo que ha puesto en nuestras manos. Creo que algunos les hemos comentado como testimonio personal lo que ocurrió en nuestras vidas al principio, cuando nos hablaron de Cristo y empezamos a ir a algunas reuniones. Lo primero que pasó, antes de que nosotros fuéramos creyentes, antes de entregar nuestra vida al Señor, nos empezaron a discipular. Yo no podía comparar eso con nada porque nunca vi algo así, pero ahora en perspectiva puedo decir realmente yo nunca había visto que se empezara a discipular a un no creyente, siempre he visto que empiezan a discipular a alguien que se convirtió. Pero mira lo que pasó. Hoy día, esos hermanos que nos discipularon dan gracias a Dios por la obra que Dios hizo en aquellos que fueron discipulados. Y uno puede decir, mira, había una persona que no creía en Cristo, que era blasfemo, que uno lee historias en la Biblia como la de Pablo, pero acá tenemos un caso real, que es el mío en particular, y que hoy día es pastor. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Cómo lo hace? Usándote a ti, usándonos cada uno de nosotros, y usando textos que a veces preparamos. Este se llama la Nueva Vida en Cristo, o es una serie que se llama El Discipulado Cristiano, que son 4 libritos. Con estos nos discipularon y estuvimos como entre 5 y 7 meses, realmente no recuerdo, haciendo esto, y otros, El Cristo Incomparable, y un poco impacta el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Un poco da lo mismo cuál es el texto, porque todo esto va guiado por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, y es la obra de Dios en Cristo, que te va a usar a ti y me va a usar a mí para su obra. Y el mandato es en el poder de Él. Hace poco fuimos exhortados para que habláramos con las personas acerca de Cristo, pero no basta eso. Lo que tenemos que hacer es discipularlos, es darles a conocer la maravillosa verdad de una vida cambiada por el Señor, que hoy día a lo mejor está perdida, pero mañana no sabemos dónde va a ser usada por el Señor. Y ha puesto eso en nuestras manos, en las tuyas y en las mías. Es precioso el texto que nos tocó compartir hoy, y animémonos, oremos para que el Señor nos use, para que nos ponga en el lugar donde un alma necesita escuchar de Cristo. Y toda la verdad, todas las verdades, como dice el versículo 20, acerca de Él, que hacen que nuestra vida sea una vida realmente espectacular, increíble, milagrosa en Cristo. Amén. Dios te bendiga.